Un sudor frío recorre la piedra. El eco de un sollozo se pierde en la oscuridad de la tumba. Fuera, una voz, clara y sin temblor, pronuncia un nombre. El polvo de siglos se agita en el aire denso. Una mano, envuelta en lino funerario, se contrae. Eliel aprieta los ojos, la luz del candil le quema las pupilas cansadas. El papiro se desenrolla bajo sus dedos con un susurro seco. A su alrededor, la biblioteca del Sanedrín es una fortaleza de orden y ley, un bastión contra el caos que ruge más allá de sus muros. Cada rollo, cada letra, es un ladrillo en ese muro. Pero los informes que se apilan en su mesa son grietas, fisuras que amenazan con derribarlo todo. Su pluma se detiene sobre una palabra, vino, un truco de feria en una boda de aldea, lo descarta con un gesto de impaciencia. Pero el siguiente informe habla de un leproso, su piel restaurada, y el siguiente, de una tormenta en el mar de Galilea, silenciada con una sola orden. Historias de pescadores, fábulas para alimentar la esperanza desesperada de un pueblo sometido. Desde la ventana, el sonido metálico de las sandalias de una patrulla romana resuena en el empedrado. Eliel observa las siluetas de los legionarios, sus cascos brillando como jaulas bajo la luna. Esa es la realidad. El poder. La ley de Roma. Una ley de espada y cruz. Cualquier chispa de insurrección sería ahogada en sangre. Su sangre, la de su gente. Este nazareno es una de esas chispas. Peligrosa. La puerta de su estudio se abre de golpe. Un joven levita, con la respiración entrecortada y el pánico grabado en el rostro, se apoya en el marco. No trae un rollo, no trae un mensaje escrito, trae el temblor en su propia voz. Maestro en Betania. Eliel levanta la vista, su rostro una máscara de fría interrogación. Habla claro, Efraín. El joven traga saliva, sus ojos desorbitados buscan los de Eliel, como si necesitara anclarse a su lógica para no perder la razón. Un hombre, Lázaro, llevaba 4 días en la tumba, 4 días. El hedor, todos lo olimos. El nazareno, solo gritó su nombre, y ha salido. Por sí mismo, ha salido. La pluma de Eliel cayó de sus dedos, manchando el papiro con una gota de tinta negra que se expandió como una herida. El temblor de Efraín era contagioso, un veneno que se infiltraba en la lógica blindada del escriba. Despidió al levita con un gesto cortante, una orden silenciosa para que el pánico no contaminara las paredes sagradas de la biblioteca. Pero el veneno ya estaba dentro. Bajo el manto de la noche, Eliel se cubrió el rostro y caminó por las calles de Jerusalén, no como un maestro de la ley, sino como una sombra. Betania no era un viaje, era una caída al abismo de lo imposible. El aire allí era diferente, espeso, cargado con el eco de un grito que había rasgado el velo entre dos mundos. Encontró la tumba, abierta, vacía. Un olor a muerte y a nardo, una mezcla nauseabunda y sagrada, todavía flotaba en la piedra húmeda. Una mujer, María, la hermana del hombre, le habló. No con el frenesí de una fanática, sino con una calma que helaba la sangre. Sus ojos no brillaban con locura, sino con la luz de una verdad tan absoluta que no necesitaba defensa. Describió el peso de la piedra, el hedor insoportable de la descomposición, la certeza final de la pérdida. Y luego, la voz del nazareno. Una orden, no una súplica. Y su hermano, envuelto en los lienzos de la muerte, caminando hacia la luz. Eliel intentó desmontar su historia. Buscó una grieta en su lógica, un atisbo de engaño. Pero ella simplemente le mostró los lienzos funerarios, doblados en un rincón de la casa. Estaban allí, impregnados del sudor de la muerte. Y le dijo algo que lo rompió por dentro. Se quejaba del frío en sus huesos, susurró ella, refiriéndose a Lázaro. Un detalle tan mundano, tan humano, tan imposible. Los muertos no sienten el frío. Regresó a Jerusalén con el amanecer persiguiéndole como un fantasma. El sumo sacerdote Caifás lo esperaba. Sus ojos eran como 2 fragmentos de obsidiana, fríos y afilados. No le preguntó qué había visto, le preguntó qué haría. Para Caifás no había milagro, solo política. Un hombre que puede anular la muerte puede anular a Roma, puede anular al Sanedrín. Es una antorcha en un granero lleno de paja seca. Este hombre es una amenaza para la paz, dijo Caifás, su voz un siseo de seda y acero.
levantará al pueblo, y los romanos nos aplastarán. Nuestra nación, nuestro templo, todo será reducido a cenizas por la esperanza que él enciende. Tu deber no es con la verdad de un curandero Eliel. Es con la supervivencia de Israel. La misión oculta se reveló, no como una petición, sino como una sentencia. No se trataba de investigar, sino de construir un caso. No de entender, sino de condenar. Debía usar su conocimiento de la ley para torcerla, para crear un arma que pudiera destruir al Nazareno, antes de que su poder derribara el mundo que conocían. El peligro no era solo la ira de Roma, sino el poder aterrador de aquel hombre. Un poder que desafiaba la definición de Dios y del hombre. De vuelta en su estudio, las paredes parecían encogerse. Los rollos de la ley, la obra de su vida, le parecieron un castillo de arena frente a una marea imparable. El miedo era una criatura viva en su pecho. Miedo a Caifás, miedo a Roma, pero sobre todo, un miedo primordial y sagrado al Nazareno. ¿Y si era verdad? ¿Y si para salvar a su pueblo tenía que destruir a su Salvador? ¿Y si al oponerse a él, se oponía a Dios mismo? Sus manos temblaban. Tomó un papiro virgen. Su pulso martilleaba en sus sienes. El mundo de la lógica, del orden y de la ley, había muerto en una tumba vacía en Betania. Ahora solo quedaba la elección. La supervivencia o la fe. La razón o el milagro. Con un movimiento que le costó el alma, mojó la pluma en la tinta. La punta se posó sobre la superficie lisa. Y empezó a escribir. No un informe de lo que había descubierto, sino el primer borrador de una acusación. La palabra blasfemia se formó bajo su mano. La tinta selló su destino. Ya no era un observador. Era el arquitecto de una cruz. La tinta de la acusación no se ha secado del todo cuando el mundo de Eliel se desmorona. Cada sombra en los pasillos del templo parece alargarse, seguirle. Los susurros de los otros escribas cesan cuando él pasa. Ya no es un colega, es el arma de Caifás. Un arma que, una vez usada, se vuelve peligrosa para quien la empuña. Sale a las calles bulliciosas, buscando el anonimato de la multitud. Pero la sensación de ser observado es como una aguja en su nuca. Ve a dos hombres, guardias del templo sin sus insignias, sus rostros duros como la piedra del pavimento. No lo miran directamente, pero sus movimientos se acompasan a los suyos. La conspiración tiene ahora un rostro, un cuerpo que le pisa los talones. Un impulso desesperado lo guía. Necesita una prueba, algo que le permita retractarse, algo que le devuelva el alma. Busca a un mercader ciego de nacimiento que, según los rumores, ahora vende sus sedas pregonando sus colores. Lo encuentra en su puesto, sus ojos claros fijos en el horizonte, viendo un mundo que Eliel ya no comprende. El hombre sonríe al relatar la historia, una historia de barro, saliva y una orden, ve y lávate. Por un instante, una luz de esperanza se enciende en el pecho de Eliel. La verdad es tangible. Podría llevar a este hombre ante el Sanedrín. Pero cuando se gira para marcharse, los dos guardias del templo están allí, bloqueando la salida del puesto. No dicen nada. Su presencia es un muro. El mercader recién sanado palidece, su sonrisa se borra. El miedo vuelve a sus ojos recién abiertos. La esperanza de Eliel se extingue, ahogada por la certeza de que cualquier testigo que encuentre será silenciado. La noche cae como una sentencia. La persecución se vuelve abierta. Un paso en falso en un callejón desierto y las sombras cobran vida. Corre. El aire quema sus pulmones. El eco de sus propias sandalias se mezcla con el de sus perseguidores, un ritmo de pesadilla en la ciudad dormida. Su túnica de erudito se engancha, se rasga. El olor a pan horneado y a basura se mezcla en un torbellino de pánico. Se desliza en el matadero abandonado. El hedor metálico de la sangre vieja le revuelve el estómago. Se agazapa detrás de unas pieles resecas, conteniendo la respiración, cada latido de su corazón un trueno que teme que lo delate. Oye sus voces al otro lado, ásperas, impacientes, están peinando la zona, metódicamente. Es una presa en una trampa. Allí, en la oscuridad fétida, con el corazón a punto de estallar, el último vestigio de su fe se quiebra. Aprieta el rostro contra la pared fría y húmeda, un sollozo ahogado escapa de sus labios. ¿Por qué, Dios mío? Si este hombre es un blasfemo, ¿por qué su poder se siente tan sagrado?
Si es tu enviado, ¿por qué permites que yo sea el instrumento de su destrucción? Me has abandonado a mi propia lógica, y mi lógica me ha llevado a este matadero. La puerta de madera podrida se abre con una patada. La luz de una antorcha inunda el lugar, proyectando siluetas monstruosas. Un guardia lo ve. La hoja de una daga brilla en la luz danzante. Eliel cierra los ojos, esperando el frío del acero. El grito de una patrulla romana en la calle principal, una disputa de borrachos, desvía la atención del guardia por un segundo vital. Es todo lo que necesita. Eliel se lanza por una abertura en la pared opuesta, cayendo sobre un montón de desperdicios en el callejón. Huye de nuevo, pero algo se queda atrás. El rollo donde había anotado sus dudas, sus temores, la entrevista con María. Su única prueba de que alguna vez buscó la verdad. Ahora está solo, despojado de todo, un fugitivo de la ley que juró defender. Jadeante, con el sabor a sangre y polvo en la boca, Eliel se derrumba contra el muro sin salida de un callejón, el fin del camino. Los pasos de los guardias, pesados y seguros, resuenan en la piedra, acercándose. No hay escapatoria. Levanta la vista hacia la delgada franja de cielo estrellado, una rendija de luz inalcanzable. Todo por lo que ha vivido, la ley, la lógica, el honor, se ha convertido en cenizas. Ha perdido el rollo, su única defensa, su única prueba. Ha perdido su alma. Cierra los ojos. Un susurro sin voz se forma en sus labios, una rendición. Acepta el frío abrazo del acero que sabe que está por llegar. Los guardias entran en el callejón, sus siluetas recortadas contra la luz lejana de la calle. Son dos depredadores que han acorralado a su presa. La daga del primero brilla con luz prestada. Avanza, saboreando el momento. Y entonces, se detiene. El aire se vuelve denso, pesado, como el silencio que precede al primer trueno de una tormenta imposible en un cielo sin nubes. El guardia parpadea. 1, 2 veces. Una extraña confusión cruza su rostro. Gira la cabeza, como si escuchara un sonido que nadie más puede oír. Sus ojos, antes fijos en Eliel con una certeza mortal, ahora vagan sin rumbo, vacíos. La luz de las estrellas se refleja en ellos pero ya no ven. El segundo guardia, impaciente, lo empuja a un lado. Da un paso hacia Eliel, levantando su propia arma. Y el mismo velo cae sobre él. Su mano se detiene en el aire. Palpa la oscuridad repentina con la otra mano, un gesto de pánico infantil. Se rozan el uno al otro, ciegos, desorientados, atrapados en una noche privada y eterna. Eliel abre los ojos, el acero no ha llegado. Ve a los dos hombres, antes la encarnación de la muerte, ahora reducidos a figuras patéticas que tropiezan en la oscuridad que solo ellos habitan. Sus dagas caen al suelo con un tintineo metálico que resuena con una finalidad atronadora en el silencio sobrenatural. Eliel se pone en pie, lentamente. Su cuerpo tiembla, pero no de miedo. Es un temblor que nace en lo más profundo de su ser, un seísmo del alma. Se aleja de ellos, caminando hacia atrás, sin poder apartar la vista del milagro silencioso y terrible. No ha habido fuego del cielo, ni la voz de un ángel. Solo un poder tranquilo, preciso y absoluto que le ha devuelto la vida quitando la luz. El terror y la maravilla luchan en su rostro. Cae de rodillas sobre el empedrado, pero esta vez no es por derrota. Es el peso de una verdad tan inmensa, que ningún hombre puede soportarla de pie. El aliento se le escapa en un sollozo que no es de pena, sino de una comprensión que lo rompe y lo rehace por completo. Levanta el rostro hacia el cielo, las lágrimas surcando la suciedad de su cara. La duda ha muerto. La fe, una fe aterradora y cegadora, ha nacido en su lugar. La primera luz del alba tiñe de gris el borde de los tejados. Eliel se levanta. Los guardias siguen murmurando en su rincón de tinieblas. Él les da la espalda. Ya no corre. Camina, cada paso es firme, imbuido de un nuevo propósito que arde en su pecho. Ya no es el escriba, el fugitivo, la presa. Es un testigo. Y la ciudad que despierta a su alrededor, ya no es su hogar ni su trampa. Es el escenario de la batalla final, entre la ley de los hombres, y la voluntad de Dios. El sol corona el monte de los olivos, bañando las murallas de Jerusalén en una luz dorada y limpia. Eliel se detiene en la cima.
El aire es fresco, y el bullicio de la ciudad que despierta llega hasta él como un murmullo lejano. Ya no hay miedo, solo un propósito que quema más que el sol de la mañana. Atrás, en la ciudad, dos hombres ciegos buscan a tientas las paredes de una conspiración que se ha derrumbado en silencio. El poder de Caifás, un castillo construido sobre la arena del miedo, no pudo retener a un solo hombre que eligió la verdad. Eliel mira sus manos. No sostienen una pluma, no hay rastro de tinta. Están vacías. Ha perdido su nombre. Su túnica de erudito es un harapo. Los rollos de la ley son ceniza en su memoria. Pero en esa pérdida, lo ha encontrado todo. Su nuevo camino no está escrito en papiro, sino grabado en su alma, por el fuego de un milagro silencioso. Ya no es el arquitecto de una cruz, sino el testigo de una tumba vacía. La lógica era su armadura, pero también su jaula. Intentó medir lo infinito con las reglas de los hombres. Intentó contener un océano en el cuenco de sus manos. Se necesitó la oscuridad total de un callejón para que pudiera ver la verdadera luz. Comprendió que la fe no es la ausencia de duda, sino el paso que se da en medio de ella. No es entender, es confiar. La prueba no era para el nazareno, siempre fue para él. La verdadera ceguera no era la de los guardias, sino la suya. El viento agita los pliegues de su túnica rota. Desde la colina, el templo refulge, una joya de orden y tradición, pero sus ojos no miran hacia él. Miran más allá, hacia el horizonte abierto, hacia un futuro incierto y libre. Una sonrisa, la primera en lo que parece una eternidad, nace en sus labios. El horizonte no es un final, es un comienzo. El miedo fue real, la fe fue más grande. ¿Y en tu vida qué gigante necesitas enfrentar hoy?